Pues señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en este momento ha llegado acá a los estudios de NTN 24, está Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también está Jorge Londoño, gerente general de las empresas públicas de Medellín. Ustedes tres han sido los que han liderado la atención no solamente humanitaria, sino la atención técnica de lo que ha representado esta emergencia. Señor alcalde, bienvenido al programa de la noche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar pues al gobernador de Antioquia, a Jorge Londoño, el gerente de PM, y decir que todas las decisiones que se han tomado desde el primer momento de que ocurrió la emergencia, desde hace ya casi un mes y medio, han sido tomadas para cuidar la vida de las personas, que es lo más importante. Todas las decisiones que hemos tomado en conjunto es para eso. Podemos hablar un poco ya sobre lo que ha detallado el gobernador, riesgos, pero yo quisiera aclarar algo, y es cuando ves, por ejemplo, el momento en el que se inunda Casa de Máquinas. Si no se hubiera inundado Casa de Máquinas, si no hubiéramos tomado esa decisión, hay que decir que la tragedia ya hubiera ocurrido. Si no hubiéramos hecho el lleno prioritario, que era urgente hacerlo, porque en el momento de que ocurre la emergencia, en primer momento el nivel de la presa estaba por debajo del nivel del vertedero, y por eso era urgente diseñar un lleno prioritario que cumple las condiciones de lleno prioritario, no de diseño original, pero de no haber logrado eso hasta la cota 410, ya hubiera ocurrido la tragedia. Ahora viene una nueva fase en la cual entra el verano, en la cual entraremos a reforzar la presa, sigue la alerta, seguimos pendientes de todo, los riesgos no se han acabado, hay que ser muy claros con eso, y es lo que vamos a entrar un poco a detallar acá, y que lo importante es mantener la unidad en este momento, todas las autoridades solucionando este proceso que es tan importante, porque hay mucha gente que hoy está sufriendo y tiene que haber, por supuesto, unas decisiones frente a las comunidades. Señor Jorge Londoño, gerente general de Empresas Públicas de Medellín, le doy la bienvenida y me gustaría que usted mismo le explicara a sus televidentes cuál es el último reporte que tiene sobre la situación real que en este momento enfrenta la represa. Una de las mayores preocupaciones es precisamente si esa montaña está presentando agrietamientos o no, y si eso representa un riesgo para estas poblaciones que viven río abajo. Sí, muy buenas noches tengan todos, señor gobernador, buenas noches, alcalde, y a todos los televidentes. Nosotros hemos clasificado, agrupado los riesgos que tiene el proyecto en tres grandes riesgos. El primero es el que llamamos el riesgo de caudales, el segundo el riesgo de estabilidad de la presa, del muro que contiene el embalse, y el tercer riesgo, la estabilidad de la montaña al lado derecho de la presa. El riesgo de caudales no muestra ninguna variación. Hoy en día están saliendo aguas abajo cerca de 1.200 metros cúbicos por segundo, que es un caudal medio para el río Cauca. Hay que aclarar, digamos, en verano el río Cauca baja por Puerto Valdivia con cerca de 800 metros cúbicos por segundo. En invierno baja entre 2.000 y 2.500 metros cúbicos por segundo. Hoy está bajando en forma constante con 1.400, 1.500 metros cúbicos por segundo, es decir, es un caudal medio, y ha estado estable en las últimas 2 semanas y hasta este momento se muestra estable. Vamos al riesgo presa, estabilidad de la presa. El monitoreo que nosotros hacemos sobre la presa lo podemos clasificar en dos tipos: la estabilidad de la presa y las filtraciones que muestra hoy en día la presa. En la estabilidad, todas las métricas están en los estándares normales de que sufre la presa cuando le llega el agua. Obviamente ella se resiste un poquito al agua y hay una posibilidad de que haya un reacomodo de la presa por la llegada del agua, pero todo esto es normal, está en condiciones normales. Y las filtraciones de agua que tiene hoy en día la presa son filtraciones que se generan por este lleno prioritario, pero están en valores normales y en condiciones normales. Aquí hay que estar observando si esas filtraciones están arrastrando material fino o no, y en este caso no se observa que estén arrastrando material fino, es decir, que no están erodando la presa. Y con la montaña permanentemente estamos monitoreando minuto a minuto las vibraciones, los movimientos que tiene la montaña. Allí todavía se presentan unos movimientos, unas vibraciones. Nosotros estamos esperando que vengan unos derrumbes entre 100 y 200 mil metros cúbicos de tierra, que se van a venir principalmente en la parte alta de lo que llamamos nosotros plazoleta de compuertas. Allí ya se ve un agrietamiento en la parte superior del derrumbe que ya se presentó el sábado hace cerca de 10 días, pero esa cantidad de tierra no llega a afectar
ni la seguridad de la presa, ni a generar una ola que ponga en riesgo a las comunidades aguas abajo. Ese derrumbe del que usted me habla y que ya están vaticinando, ¿se genera como consecuencia de haber inundado esa bóveda, esa casa de máquinas? Hay 4 factores que tienen de alguna manera afectada la ladera derecha. El primer factor es el mismo embalse. El embalse le hace una presión a la montaña. El segundo factor es casa de máquinas, que como hoy está inundada, hace presión hacia afuera, presión exterior, o sea, la empuja hacia afuera. Lo tercero, los derrumbes que ya han existido, que se producen es por el efecto del taponamiento y destaponamiento espontáneo que hubo de los túneles en semanas atrás. Y el cuarto factor fueron las lluvias que hubo tan abundantes durante el mes de mayo. Y entonces la montaña está, si se quiere, más pesada. Son ese conjunto de factores. Alcalde de Medellín, ustedes ya, como lo dije al comienzo de este programa, completan 6 semanas atendiendo esta emergencia. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más complejo durante este tiempo? Y se lo digo porque ha habido momentos en que ha habido mucho optimismo, pero en otros instantes ha habido también muchas críticas. No, han sido momentos duros y estamos viviendo una emergencia de grandes proporciones. Yo le podría decir que el país en su historia nunca ha estado expuesto a una amenaza tan grande, ni mucho menos Medellín ni Antioquia. Y lo que hay que decir justamente esto es un problema de país. Esto es un tema donde no solo es EPM o Medellín o Antioquia, esto es un tema de país y por eso lo estamos tratando de manera unificada. Ayer hablábamos con los gobernadores, por supuesto el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, pero estábamos con el gobernador de Bolívar, Dumec, con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y con el gobernador de Sucre, Edgar, mirando toda la incidencia que tiene esto en todas las comunidades aguas abajo. Y me preguntas qué es lo más difícil y ha sido más difícil de esta situación. Pues justamente ver a las comunidades sufrir, porque es que en última estamos hablando de un proyecto de características técnicas que tenemos que ir solucionando, que todo lo que hemos hecho es para evitar pérdida de vidas humanas. Y yo quiero aclarar algo, y además que así ha sido constatado hoy. Después de casi 6 semanas de una emergencia tan delicada como estas, no se ha presentado pérdida de una sola vida humana. No hay un solo herido y no hay una sola persona desaparecida. Eso es lo importante. Lo primero es cuidar a la gente. Duro, situaciones de riesgo que hemos tenido, porque es que esto ha sido un riesgo exponencial. Cuando empezamos con la noticia de que se cerró el túnel, se tapó el túnel de desviación y empieza esto a embalsar, pero no teníamos la presa terminada. Y ahí es donde se toma con urgencia la decisión de hacer un lleno prioritario, que es lo que yo quiero explicar, que es donde ha habido tanto debate. Son unas características de un lleno, no el mismo lleno original de la presa, sino un lleno de diferentes especificaciones en términos de geometría, que no es tan grande como el lleno original, pero sí con los mismos materiales con los que se ha construido la presa originalmente. Y que si eso no se hubiera hecho, pues ya hubiera ocurrido la tragedia. Momentos difíciles, pues hombre, hace 3 semanas, diría hoy, hace 8 días, hace 3 semanas, tuvimos uno de los peores momentos cuando empezó a salir agua, esas imágenes que recuerda a todo el mundo de manera descontrolada por la famosa cota o galería 284 que caía en la parte de atrás de la presa y que se creía que le iba a lavar y que ya iba a producir el desastre. El momento en el que se destapona el túnel 2, el túnel derecho, donde generó unas inundaciones especialmente en Puerto Valdivia. Y lo más difícil es ver justamente el tema de las atenciones a las comunidades. Es que en últimas uno sufre es para que la gente esté bien. Eso es en lo que estamos concentrados hoy. Mire, hoy no hay ninguna decisión que hemos tomado pensando en cómo definitivamente salvar el proyecto. No, hoy lo primero es minimizar los riesgos, evitar los riesgos para las comunidades. Y luego de eso, cuando los riesgos estén minimizados y eliminados, que Dios lo quiera y la ingeniería nos lo permita y la naturaleza nos ayude, pues después vendrá el momento de que viene con el proyecto y para el proyecto. Es un proyecto que iba a empezar a generar energía en diciembre de este año, los primeros 300 megavatios, también quiero explicar eso. Era un proyecto que progresivamente iba entrando hasta el 2021 con 2.400 megavatios. No todos los aparatos están instalados, por ejemplo, en casa de máquinas, solo había una turbina 100% instalada y otra que se estaba haciendo el montaje, no las 8 completas. O sea que ahí viene un análisis técnico y financiero también luego para el proyecto, pero hoy lo primero es la gente, evitar los riesgos y claro que hemos tenido momentos muy difíciles. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a Colombia entera, a ustedes también como medios de comunicación, el apoyo y sobre todo la energía positiva que han mandado en medio de una emergencia, una tragedia. Aquí lo que hay que hacer es evitar esa tragedia.
Jorge Londoño, gerente general de Empresas Públicas de Medellín. ¿Qué consecuencias podría llegar a traer ese peor escenario? No esperamos que suceda eso, pero siempre las medidas y las decisiones que ustedes toman, las toman precisamente planteando el peor escenario de todos, porque de esa manera se pueden salvar más vidas y se puede hacer una mejor prevención. En caso de que llegase a darse un derrumbe en esa montaña, ¿qué consecuencias traería? Exactamente. A ver, aquí el peor escenario que se pudiera presentar es lo que llamamos el riesgo de avalancha. Avalancha es cuando el agua sobrepase la presa en forma intempestiva. Obviamente, en ese momento la presa empezaría pues a derrumbarse y ya todo el agua que está embalsada correría aguas abajo y esa avalancha pues generaría inundaciones significativas en Puerto Valdivia, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí y también en algunos municipios de La Mojana, tanto en el sector de algunos municipios de Córdoba, Sucre como Bolívar. Esta población que sería directamente afectada podría ser del orden de unas 120.000 personas. 120.000. Señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decía que esto era un tema de país, que esto no era únicamente un asunto regional. ¿Usted cree que así ha sido entendido por parte del gobierno nacional, por parte del país en general? ¿Ha entendido el país la magnitud de la tragedia que podría llegar a presentarse en ese proyecto de represa? Yo sí creo que hemos tenido una solidaridad muy grande, primero del gobierno nacional, y es que este sistema nacional de gestión del riesgo ha estado a todas las horas con nosotros. El ministro de Minas, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Defensa, la directora del ANLA, todos han estado acompañándonos, discutiendo los temas técnicos. Como lo dijo el alcalde de Medellín, lo primero que nos preocupa es la gente. Los derechos de la gente, por pequeños que parezcan, tienen prevalencia sobre cualquier bien material, por deslumbrante que sea. Y esa es, digamos, la posición que hemos tomado y en eso nos ha respaldado el gobierno nacional. En el día de ayer que tuvimos una reunión con los gobernadores, yo la verdad me quedé muy impactado porque los gobernadores de los departamentos vecinos, todos decían que eran conscientes de la gran importancia que para Colombia tiene esa obra, para la energía que ellos consumen en la costa y que iban a ayudar para que en medio del dolor pudiéramos darle una asistencia digna a la gente. Y sobre todo buscar que tengan más información. Es digamos, en lo último que hemos acordado nosotros con el alcalde y con el gerente de PM es que vamos a buscar que los ciudadanos tengan la mayor información posible, el mayor conocimiento de los riesgos. Inclusive el mismo gobierno nacional, que esta es otra noticia que es buena para la obra y para el país y para la gente, es que el señor ministro de Minas, a través del Sistema Geológico Colombiano, están instalando una especie de sismógrafo en tiempo real para que haya un registro segundo a segundo sobre el movimiento de la montaña. Eso nos va a permitir bajar, digamos, las preocupaciones, porque este registro sismográfico nos puede decir qué va a pasar con la montaña en un día, en 2 días, en 10 días, y eso puede llevarnos a que, si tenemos, como lo dijo el alcalde, unos buenos conceptos técnicos de los interventores, de los constructores, de los diseñadores, podríamos ir induciendo para que la gente tenga una vida común y corriente, obviamente, en medio de muchas prevenciones, pero no lo que está ocurriendo hoy, que ellos tienen muchas dificultades porque algunos están fuera de su casa, sí, están sin empleo, no están ejerciendo sus actividades económicas y eso empieza a desbarajustar
toda la unidad familiar y naturalmente la unidad de toda la sociedad de los municipios. Señor alcalde, hay otro punto y ese que tiene que ver con los sistemas de monitoreo para anticipar esas alertas, para que se den las órdenes de evacuación de manera rápida y quizás pues guardando las proporciones de comparación no se presente por ejemplo una tragedia similar a la de Armero o peor, donde mucha gente quizás estaba advertida de que posiblemente se podía dar una avalancha y esas personas nunca evacuaron. ¿Estos sistemas de monitoreo están realmente preparados, activados para emitir esas alertas? En eso nos hemos venido adaptando mucho y yo coincido con el gobernador en el sentido del apoyo que nos ha dado a nosotros el gobierno nacional. Desde el presidente, con quien yo hablaba ahora justamente de este tema, el ministro de Minas, desde que empezó esta situación, ha estado prácticamente dedicado a esto. Mañana estará con nosotros de nuevo en Hidroituango, lo mismo la directora del ANLA, el ministro del Medio Ambiente, y todas esas recomendaciones de monitoreo están ahí. Hoy EPM y todo el proyecto tiene un centro de monitoreo en tiempo real allá, donde se administran todos los riesgos al mismo tiempo. Usted mide el tema de la montaña, con radares, con tecnología, se mide el tema de la deformación de la presa que se pueda presentar, las filtraciones, nivel del agua, todo se está midiendo y todo eso está conectado con el PMU, que es el puesto de mando unificado a nivel nacional en el cual se toman decisiones en el momento, a la hora que sea. Esto es 24/7 y esto no para. Es muy importante decir justamente que en este momento lo que muestra, y Jorge lo podrá mostrar en el cuadrito que tiene ahí, que mantenemos permanentemente, donde se hace monitoreo permanente y es cuáles son todas las variables y si están en verde, amarillo, rojo. Hoy, por ejemplo, todas las variables están en verde. Hay días en los cuales hemos tenido unas variables en rojo, otras donde han estado en naranja, pero hoy están en verde. ¿Y qué es importante decir? El verano ayuda. Yo lo vengo diciendo, mire, ayer llegamos a un punto en el nivel de las aguas del embalse, en el cual se fueron quedando ya estáticas y ya desde ayer en horas de la tarde fue a bajar el embalse, el nivel del agua, porque el nivel de agua que va llegando, que es el caudal de entrada, pues ya es mucho menor al que teníamos hace 3 días. Y llegamos a tener semanas anteriores caudales cercanos a los 2.500 metros cúbicos por segundo, cuando estábamos evacuando 1.100 metros cúbicos por segundo desde Casa de Máquinas. Hoy están entrando caudales de 1.100, 1.200 metros cúbicos por segundo o de 1.000, y estoy seguro que en unos 8 o 10 días estamos llegando con caudales inferiores a los 1.000 metros cúbicos. ¿Eso qué va a permitir? Que el nivel del agua baje, se disminuye el riesgo porque no estamos exponiendo el lleno prioritario que tuvimos que hacer de urgencia sobre toda esa presión, y que quede el agua por debajo. Mientras tanto, mientras seguimos evacuando por Casa de Máquinas, sigue el riesgo, el agua por debajo y queda de donde quedó la cota del lleno original. Y empezamos a hacer todo ese trabajo de fortalecer el lleno prioritario hasta llegar a una cota mucho más arriba. Yo creo que hoy, guardando la prudencia, diciendo que hay todavía un alto riesgo, hoy hay señales que indican que podemos ser más optimistas hoy. Solo que aquí esto es un tema del día a día, pero ese monitoreo es fundamental. Y se está haciendo el monitoreo, y sería bueno mostrarle a la gente lo que dice el gobernador, que todo el mundo tenga la misma información que tenemos nosotros. Llama la atención que a través de las emisoras de radio, inclusive de muchos programas, diferentes expertos hablaban de lo que estaba sucediendo en la represa, quizás con el ánimo de entregar información, pero al mismo tiempo eso generaba mucha confusión en algunas personas porque la información no era precisa. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos con los 3 protagonistas de esta noticia que de manera unida están trabajando precisamente no solamente para atender a los cerca de 129.000 afectados que ha generado esta emergencia en Hidroituango, sino también en este momento han estado adelantando todas las labores técnicas, liderando todos esos trabajos para superar esta emergencia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.